Buenos días chicos, vamos a continuar con las clases virtuales para el curso de geometría para los chicos de cuarto secundario. El tema que vamos a ver es poliedros regulares. El poliedro es un sólido geométrico limitado por 4 o más regiones poligonales. A estas regiones le llamamos caras. Los lados comunes a cada una de las caras le llamamos aristas. Y estas a su vez concurren en puntos llamados vértices. Entonces acá tenemos un poliedro. Está limitado por 4 o más regiones. Acá en este caso en la figura está limitado por 4 regiones. Cada una de estas regiones se le llama cara. Entonces este poliedro está formado por 4 caras. Acá tenemos una cara, acá tenemos una segunda cara, en la parte posterior una tercera cara y acá una cuarta cara. Entonces esto viene a ser un poliedro. Cada cara está limitado por un lado en común, que se le llama arista. Y a su vez, cada una de las aristas que se observa en este poliedro concurren en un punto, que se le llama vértice. Ahora, tenemos que tener presente que también existe la diagonal. Viene a ser la diagonal, en este caso, la unión de dos vértices no consecutivos o que pertenezcan a distintas caras. A este poliedro se le traza un plano secante, de la cual me forma una sección plana, que viene a ser esta parte sombreada. Las denominaciones de los poliedros están en función al número de caras que presenta. Entonces, cada poliedro se le va a asignar un nombre de acuerdo al número de caras que tenga. Así tenemos a un tetraedro, o sea, que tenga 4 caras, un pentaedro que tenga 5 caras, etc. La diagonal viene a ser el segmento de recta que une dos vértices no pertenecientes a una misma cara. En otras palabras, que tengan caras diferentes. Entonces ya habíamos mencionado lo que era la diagonal. Es la unión de dos vértices, cada uno de estos vértices pertenecen a caras diferentes. Vamos a ver el teorema de Euler. En todo poliedro se cumple que el número de caras más el número de vértices es igual al número de aristas más 2 unidades. Entonces, si yo tengo aquí y sumo el número de caras más el número de vértices, eso me va a resultar al número de aristas más 2. Entonces, esto viene a ser la fórmula para el teorema de Euler que se cumple para todo poliedro. Vamos a ver las clases de poliedro. Tenemos los poliedros convexos y los poliedros no convexos o cóncavos. La diferencia entre ambos sería la siguiente. Si tenemos un poliedro, de la cual trazamos una recta secante, y si choca en dos puntos, vendría a ser un poliedro convexo. En este caso, si tengo un poliedro y le trazo una recta secante, y si choca en más de dos puntos, sería un poliedro no convexo. En este caso, choca en 4 puntos. Por eso es que esto viene a ser un poliedro no convexo o cóncavo. Entonces, esa sería la diferencia entre las dos clases de poliedros. Vamos a ver ahora el poliedro regular. Un poliedro regular es aquel cuyas caras son polígonos regulares congruentes, de tal manera que en cada vértice concurran el mismo número de caras. Entre ellas tenemos el tetraedro regular, formado por 4 triángulos regulares. En cada vértice concurren 3 caras. Entonces, acá esta es la figura para un tetraedro regular, que está formado, en este caso, por 4 triángulos equiláteros. Por ejemplo, acá tenemos un triángulo, acá tenemos otro triángulo, en la parte posterior un triángulo y la base también viene a ser un triángulo. Como son triángulos regulares, vienen a ser triángulos equiláteros. Tenemos que tener presente que cada uno de sus vértices de dicho tetraedro está formado por 3 caras. Tenemos la medida de las aristas para un tetraedro y tener presente que las aristas de dicho tetraedro van a tener la misma medida. Yo voy a decir que AL va a ser igual a BL, va a ser igual a LC, va a ser igual a AB, también a la arista BC y la arista AC. Todos a su vez van a tener la misma medida que va a ser el valor de A. La notación para el tetraedro viene a ser el tetraedro regular, en este caso L, A, B, C. Tener presente que este tetraedro o toda figura sólida tiene su respectiva altura que se traza de un vértice superior hacia el centro, en este caso de la base, que viene a ser un triángulo equilátero. El centro vendría a ser el punto G, que viene a ser el baricentro del triángulo ABC, que sea de la base. Entonces, el eje viene a ser la altura representado por H. Tenemos una fórmula para poder hallar la altura de un tetraedro, que viene a ser la siguiente.
altura es igual a la arista multiplicado por raíz cuadrada de 6, todo esto sobre 3. Entonces con esa fórmula yo puedo hallar la altura de un tetraedro. Todo en función a la medida de la arista de dicho tetraedro. También tenemos la fórmula para hallar el área de la superficie total, que viene a ser igual a la arista elevada al cuadrado multiplicado por raíz cuadrada de 3. Y también tenemos su respectivo volumen. El volumen para un tetraedro viene a ser de la siguiente forma. La arista elevado al cubo por raíz cuadrada de 2, todo esto sobre 12. Entonces, tener presente todas estas características para un tetraedro. La altura, el área de superficie y su respectivo volumen. Todos en función a la medida de la arista de dicho tetraedro. Vamos a ver ahora el hexaedro regular, o conocido también como cubo. Está formado por 6 cuadrados. Como te puedes percatar, las caras vienen a ser cuadrados y son en total 6. En cada vértice concurren 3 caras. Entonces, como puedes percatar, cada uno de esos vértices del cubo está formado por 3 caras. Y la medida de las aristas del hexaedro son iguales. Entonces, tenemos que tener presente que la medida del hexaedro o de las aristas del hexaedro tienen la misma medida. La notación del cubo viene a ser simplemente A, B, C, D, E, F, G, H. Eso me representa la notación del cubo. Tenemos un punto O, que viene a ser el centro del hexaedro, que viene a ser el punto de intersección de las diagonales de dicho cubo. Tenemos en este caso la diagonal AG. Tener presente que las diagonales provienen de puntos de distintas caras. Tenemos una fórmula para hallar la diagonal de un cubo. En este caso la diagonal AG viene a ser por la fórmula la arista multiplicado por raíz cuadrada de 3. También usamos una fórmula para hallar el área de superficie total, que viene a ser igual a 6 veces la arista elevada al cuadrado. Y también tenemos una fórmula para hallar el área de superficie lateral, que va a ser igual a 4 por la arista elevada al cuadrado. Diferenciar la superficie o el área de la superficie lateral y el área de la superficie total. En este caso, el área de la superficie lateral simplemente tomamos el área o la suma de las áreas de las caras laterales. Cuando es el área de la superficie total, se considera el área de las caras laterales y también las respectivas bases. Entonces, esa es la diferencia entre el área total y el área superficie lateral. También tenemos el volumen. El volumen va a ser igual a la arista elevado al cubo. Entonces, con estas fórmulas podemos hallar ciertas características para dicho hexaedro. Vamos a ver el octaedro regular. Está formado por 8 triángulos equiláteros. En este caso, para mi octaedro, cada una de sus caras vienen a ser triángulos equiláteros. Y vienen a ser en total 8 triángulos equiláteros. Cada vértice concurre a 4 caras. Como te puedes percatar, cada uno de estos vértices de mi octaedro está formado o contienen 4 caras. La medida de las aristas del octaedro son iguales. Entonces, la medida de las aristas que tiene mi octaedro van a tener la misma medida. En este caso, la medida viene a ser A. La notación del octaedro irregular viene a ser simplemente M, A, B, C, D, N. Por favor, acá corrijan, acá debe ser M y acá debe ser N. Tener presente que las caras de un octaedro son triángulos equiláteros. Y el centro viene a ser el punto, que viene a ser el punto de intersección de sus respectivas diagonales. Aquí tenemos que tener presente que para un octaedro tenemos 3 cuadrados. ¿Cuáles son esos cuadrados? Por ejemplo, el primer cuadrado sería A, M, C, N. Eso viene a ser un cuadrado. El otro cuadrado sería B, M, D, N. Entonces, eso vendría a ser otro cuadrado. Y el tercer cuadrado sería A, B, C, D. Eso sería el tercer cuadrado. Como tengo 3 cuadrados, también voy a tener 3 diagonales. ¿Cuáles son esas diagonales? La diagonal AC, la diagonal BD y la diagonal EM. Todas esas diagonales interceptan en el punto O, que viene a ser el centro de mi octaedro. Y la intersección de cada una de esas 3 diagonales son perpendiculares. Entonces yo puedo decir que MN va a ser perpendicular a la diagonal AC. También MN va a ser perpendicular a la diagonal BD. Y que la diagonal AC con la diagonal BD también van a cruzarse perpendicularmente. Entonces ya mencionamos las diagonales.
Y la medida de las diagonales para un octaedro viene a ser simplemente la arista multiplicado por raíz cuadrada de 2. En este caso la medida de la arista vale a. Si fuera por ejemplo 2a, la diagonal sería 2 veces a multiplicado por raíz cuadrada de 2. Tenemos una fórmula para hallar el área de superficie total. El área de superficie total viene a ser la siguiente. 2 veces la arista elevado al cuadrado multiplicado por raíz cuadrada de 3. También tenemos el volumen. El volumen para un octaedro viene a ser igual a la arista elevado al cubo por raíz cuadrada de 2. Todo eso dividido entre 3. Vamos a ver ahora el dodecaedro regular. Está formado por 12 pentágonos regulares. En cada vértice concurren 3 caras. Entonces tú puedes observar en tu dodecaedro regular que cada vértice contiene, en este caso, 3 caras. Cada uno de los vértices contiene 3 caras. Las medidas de las aristas de un dodecaedro son iguales. Entonces, para un dodecaedro, la medida de sus respectivas aristas van a ser iguales. En este caso, representado por la letra A. Entonces, decimos que las caras están formadas por 12 pentágonos congruentes. O sea, 12 pentágonos regulares que tienen la misma medida. Y las diagonales o el total de diagonales que hay en un dodecaedro vienen a ser 100 diagonales. Observamos aquí el desarrollo de la superficie de un dodecaedro. Si nosotros desarmamos el dodecaedro me daría esta forma. Como te puedes percatar, aquí hay 12 pentágonos regulares. Esta sería la forma desarrollada de un dodecaedro. Observemos acá las fórmulas. Tenemos la fórmula para hallar el área de la superficie total, que viene a ser igual a 3 por la arista elevado al cuadrado multiplicado por la raíz cuadrada de 25 más 10 veces raíz cuadrada de 5. Y también tenemos el volumen, que viene a ser igual a la arista elevado al cubo sobre 4 multiplicado por 15 más 7 raíz cuadrada de 5. Vamos a ver el icosaedro regular. Está formado por 20 triángulos equiláteros. En este caso, cada una de las caras vienen a ser triángulos equiláteros. Y cada vértice concurre 5 caras. Entonces, si observamos los vértices de mi icosaedro, observamos que tienen 5 caras. La medida de las aristas del icosaedro son iguales. Tener presente que la medida de cada arista del icosaedro van a ser iguales. En este caso representado por A. Sus caras vienen a ser 20 triángulos congruentes, o sea, 20 triángulos equiláteros. Y mi icosaedro tiene 36 diagonales. El desarrollo de la superficie del icosaedro regular viene a ser esta figura, que está formado por 20 triángulos que van a ser equiláteros. De ahí podemos observar el área de la superficie total. Entonces, el área de la superficie total para un icosaedro viene a ser la siguiente fórmula. 5 por la arista al cuadrado multiplicado por raíz cuadrada de 3. Y su volumen viene a ser igual a 5 por la arista al cubo sobre 12 multiplicado por 3 más raíz cuadrada de 5. Entonces, esto vienen a ser estas fórmulas relacionadas al icosaedro regular. Entonces, empezamos con el desarrollo de ejercicios. En total, 7 ejercicios que se va a desarrollar su respectiva tarea de la página 92, la 1, la 2, la 3, la 4 y la 5. Vamos a comenzar con el desarrollo de ejercicios. Ejercicio número 1 me dice, calcula el área de la superficie total del tetraedro regular mostrado. Entonces, tengo aquí un tetraedro y me piden hallar el área de la superficie. Entonces, tener presente que para un tetraedro, la medida de sus lados, o en este caso la medida de las aristas, van a ser iguales. O sea, toda la medida de las aristas son iguales. Ahora, como a mí me piden hallar el área de la superficie, en este caso el tetraedro, tengo que saber por fórmula cuál viene a ser el área de la superficie. En este caso el área de la superficie total. Entonces el área de la superficie total para un tetraedro es igual a la arista elevado al cuadrado por la raíz cuadrada de 3. En este caso, la arista viene a ser una arista que viene a ser AV vale 7. Entonces yo puedo observar que de la figura la arista vale 7 metros. Entonces voy a reemplazar en mi fórmula. Entonces el área de la superficie total va a ser igual a la arista que vale 7 elevado al cuadrado multiplicado por raíz cuadrada de 3. Entonces el área de la superficie total va a ser igual a 7 al cuadrado, 49 raíz cuadrada de 3 metros cuadrados.
Entonces a mí me pedían hallar el área de la superficie total de mi tetraedro, donde la arista era 7 metros. Entonces el área de superficie viene a ser 49 raíz cuadrada de 3 metros cuadrados. Entonces esa es la respuesta para el ejercicio número 1. Ejercicio número 2. Me dice, calcula el área de la superficie total del tetraedro. En este caso, de este tetraedro, me piden hallar el área de la superficie. El área de la superficie total de este tetraedro. Pero tenemos de dato la medida de su altura de dicho tetraedro, que en este caso es 4 raíz cuadrada de 6. Entonces, yo voy a decir aquí, del tetraedro, yo voy a decir que la altura, en este caso el tetraedro VABC, su altura h va a ser igual a 4 raíz cuadrada de 6. En este caso, metros. Entonces, la altura del tetraedro viene a ser 4 raíz cuadrada de 6. Ahora, para un tetraedro yo tengo una fórmula para hallar la medida de esa altura a partir de la arista. En este caso, a la arista de este tetraedro le voy a llamar la letra. Entonces, voy a decir aquí de la altura del tetraedro. En este caso, la altura para un tetraedro por fórmula es igual a raíz cuadrada de 6, todo esto sobre 3. Pero por dato me dicen que vale 4 raíz cuadrada de 6. Entonces, a partir de esta igualdad voy a hallar la medida de la arista de dicho tetraedro. Entonces, vamos a desarrollar eso. Yo observo aquí que raíz cuadrada de 6 con raíz cuadrada de 6 se van a simplificar, porque raíz cuadrada de 6 pasaría a dividir y se simplificaría. Entonces yo tendría aquí que 3 pasa a multiplicar. Entonces yo tengo que el valor de la arista va a ser igual a 3 por 4, 12 metros. Entonces yo tengo la medida de la arista para mi tetraedro, que vale 12 metros. Ahora lo que vamos a hacer es hallar el área de la superficie. Hallamos el área de la superficie total. La fórmula viene a ser la siguiente. Área de la superficie viene a ser la arista elevado al cuadrado por raíz cuadrada de 3. Reemplazando, porque ya tengo la medida de la arista para mi tetraedro, vale 12. Entonces yo tendría que el área de la superficie total va a ser igual a que es 12 elevado al cuadrado por raíz cuadrada de 3. El área de la superficie va a ser igual a 12 al cuadrado, 144, multiplicado por raíz cuadrada de 3, en este caso metros cuadrados. Como a mí me pedían hallar el área de la superficie total, entonces el área de la superficie total va a ser igual a 144 raíz cuadrada de 3 metros cuadrados. Esto hemos hallado a partir de la altura de dicho tetraedro. Entonces, esa va a ser la respuesta para el ejercicio número 2. Ejercicio número 3. Me dice, calcula la medida del segmento AP. Entonces, me piden la medida del segmento AP, que le voy a llamar X. Entonces, me piden hallar la medida de este segmento. Me dicen que VABC viene a ser un tetraedro, en este caso regular, y el área de la región VBC, me dan el área de esta región, que viene a ser la cara del tetraedro, vale 4 raíz cuadrada de 3. Entonces, a mí me dan el área de esta región, que le voy a llamar S. A mí me dicen que el área de esa región vale 4 raíz cuadrada de 3 metros cuadrados. Entonces, vamos a hallar la medida del segmento AP. Entonces, tenemos el tetraedro VABC. En este caso, del tetraedro VABC, yo puedo asumir que AP viene a ser altura de dicho tetraedro, donde la base de este tetraedro sería el triángulo VBC.
Entonces yo puedo decir aquí definir aquí que AP viene a ser altura. Altura del tetraedro. En este caso, el triángulo VBC viene a ser la base. Entonces, para poder hallar el valor de X, vamos a usar la fórmula para hallar la altura de un tetraedro. Ahora, lo que vamos a partir nosotros es del dato que me dan, el área de esta región. Entonces yo voy a decir el triángulo VBC. Tener presente que para un tetraedro regular la medida de las aristas son iguales. O sea, la medida de esta arista va a ser igual al de aquí y a su vez va a ser igual a esta y esta. En este caso, a la medida de la arista le voy a llamar A. Entonces la medida de las aristas en este caso va a ser A. Entonces, como yo observo que esta cara del tetraedro, la medida de sus aristas vienen a ser iguales, yo voy a decir que este triángulo tiene medidas iguales. Entonces el triángulo viene a ser un triángulo equilátero. Entonces yo voy a decir que VBC, ese triángulo de aquí, viene a ser un triángulo equilátero. Ahora, yo tengo el área de ese triángulo. En este caso, el área, que viene a ser la superficie S, del triángulo VBC. El área me es igual a 4 raíz cuadrada de 3. Pero yo sé que yo conozco una fórmula para hallar el área de un triángulo rectángulo. Entonces, por fórmula, eso viene a ser A elevado al cuadrado por raíz cuadrada de 3, todo eso dividido entre 4. Entonces, a partir de esa igualdad voy a hallar la medida de la arista. Entonces, yo tendría aquí que A al cuadrado por raíz cuadrada de 3 sobre 4 es igual a 4 raíz cuadrada de 3. Como puedes observar, raíz cuadrada de 3 con raíz cuadrada de 3 se van a eliminar. Y tendría 4 que pasaría a multiplicar. Entonces yo tendría que A al cuadrado va a ser igual a 4 por 4, 16. Entonces, el valor de A sería, este potencial 2 pasa como raíz, entonces el valor de A, que viene a ser la arista del tetraedro, viene a ser 4. Entonces ya tengo la medida de la arista del tetraedro. Entonces me dicen que vale 4. Entonces ya sabemos que vale 4 la arista del tetraedro. Ahora, a nosotros nos piden AP, que viene a ser altura del tetraedro. Entonces yo voy a decir aquí, nos piden X, que viene a ser AP, que viene a ser la altura del tetraedro. Por fórmula, yo sé que la altura va a ser igual a la arista multiplicado por la raíz cuadrada de 6, todo eso dividido entre 3. Como ya tengo la medida de la arista, puedo reemplazar. Yo tendría que X va a ser igual a, que vale 4, multiplicado por raíz cuadrada de 6, todo eso dividido entre 3. En este caso, metros. Las unidades serían metros. Entonces, tener presente que X o AP viene a ser altura del tetraedro, donde VBC vendría a ser la base de dicho tetraedro. Como me piden hallar la medida de la altura, o sea, AP, que le he llamado X, eso va a ser igual por fórmula a raíz cuadrada de 6 sobre 3, donde A vale 4, que viene a ser la arista. Entonces, la altura, que viene a ser X, es igual a 4 raíz cuadrada de 6 sobre 3 metros. Entonces, eso va a ser la respuesta para el ejercicio número 3. Ejercicio número 4. Me dice, en la figura se muestra un cubo donde AN viene a ser diagonal. Entonces, a mí mencionan que AN viene a ser diagonal del cubo o hexaedro. Me dicen que EF, o sea, EF, esta distancia de aquí, dicen que EF es igual a un medio de la suma de las medidas de AE con FN. Entonces, EF es igual a un medio de AE más FN. También me dicen que el área de la región triangular AEE, entonces me dicen que el área de la región triangular
AED, o sea, de este triangulito de aquí, que lo vamos a sombrear. El área de esa región me dicen que vale 2 raíz cuadrada de 2. Entonces, esto vale 2 raíz cuadrada de 2. O sea, el área de este triangulito vale 2 raíz cuadrada de 2. Entonces, me piden hallar AB. Del cubo me piden hallar la arista AB, que le voy a llamar X. Entonces, vamos a desarrollar eso. Ahora, tener presente que a mí me piden hallar la arista del cubo. Y me dan de dato el área de este triangulito AED, y me dan de dato que la medida EF es igual a la semisuma de la medida del segmento AE con FE. Entonces vamos a colocar valores aquí. Lo que yo voy a hacer aquí es, por ejemplo, al valor de AE le voy a agregar un valor. Como es una semisuma, para no tener fracciones, lo que voy a hacer es agregarle aquí el valor de A. Para que no trabajemos con fracciones, va a ser el doble, sería 2 veces A. A la medida de Fn también le voy a agregar un valor de B. Para no trabajar pero con fracciones, porque me dicen que es un medio, al valor de B le voy a multiplicar por 2. Entonces, AE va a valer 2A y Fn va a valer 2B. Entonces, por lo tanto, yo puedo hallar la medida del lado EF, o sea, la medida de este lado. Si yo reemplazo, yo tendría que EF va a ser igual a un medio multiplicado por AE, que le puse 2A, más Fn, que le puse 2B. Ese 2 le va a dividir a cada uno de ellos. 2A entre 2 viene a ser A, más 2B entre 2 viene a ser B. Entonces, en conclusión, yo voy a decir que la medida EF, la medida de este lado, vale A más B. Entonces acá le voy a colocar A más B. La medida de ese segmento. Ahora, lo que yo puedo hacer aquí es, a partir de este dato vamos a tratar de hallar la medida de la arista del cubo. Como te puedes percatar, acá es un triángulo rectángulo, donde tengo la medida de uno de los catetos, que viene 2A. Me faltaría saber la medida de este cateto. Ahora, para poder hallar la medida de este cateto, lo que voy a hacer es, observamos que esta es una diagonal del cubo, entonces yo voy a decir aquí, sabemos nosotros que la medida de una diagonal en función a su arista. Entonces yo voy a decir aquí del cubo, o del hexaedro, en este caso del cubo ABCD, MNPQ. Entonces, del cubo hexaedro AN viene a ser diagonal, donde X viene a ser la arista. Entonces, como es diagonal, yo puedo saber la medida de la diagonal. La medida de la diagonal en función de la arista viene a ser X raíz cuadrada de 3. Entonces, la medida de la diagonal, en este caso, la medida de la diagonal, que viene a ser todo esto, vale X raíz cuadrada de 3. Ahora, lo que vamos a hacer aquí es lo siguiente. Cuando yo tengo una diagonal y a partir de uno de sus vértices se trazó una altura, como en este caso esta distancia, lo que voy a hacer es, a partir de este vértice, donde se ha trazado la altura hacia la diagonal, voy a unir con el otro vértice donde termina la diagonal. Entonces lo que voy a hacer es trazar una línea o un segmento de este N hasta D. Más o menos sería de esta forma. De la cual, tener presente algo aquí. Observemos que AD, que es la arista del cubo, a su vez va a ser perpendicular al plano que viene a ser la cara de mi cubo, CDPE. AD es perpendicular a este plano. Recuerda que toda arista que cae a un plano viene a ser perpendicular. Entonces, esta arista va a ser perpendicular a la base MPQ. De la misma forma, yo podría decir que AB va a ser perpendicular a la cara BCM. De la misma forma, AD va a ser perpendicular a la cara CDPE.
Como es perpendicular, recuerda que va a ser 90 grados. Como yo he trazado el segmento ND, que viene a ser diagonal de la cara del cubo, esa diagonal pertenece a la cara, o sea, pertenece al plano donde AD es perpendicular. Como AD es perpendicular a la cara, también va a ser perpendicular a su diagonal. Entonces, la arista AD va a ser perpendicular a la diagonal de la cara CDPE. Entonces, yo tendría aquí un triángulo rectángulo. Entonces, yo voy a dibujar aquí. Yo voy a decir del triángulo, en este caso del triángulo rectángulo ADM. Y lo que vamos a hacer aquí es dibujar dicho triángulo. Donde este punto A va a ser aquí, este punto donde está 90 grados va a ser D, y este punto va a ser E. Como te puedes percatar, de T se ha trazado una altura, entonces esa altura la voy a dibujar aquí. Ahora, vamos a colocar sus respectivas medidas. Recuerda que AB viene a ser la arista del cubo, que va a ser igual a la arista AD. Entonces esto también viene a ser X. AD va a ser X, porque es la arista del cubo. Entonces AD va a ser X. Observemos aquí, DN. Como DN viene a ser o pertenece a la cara CDPN, que es la cara de un cubo, a su vez esta cara viene a ser un cuadrado. ¿Por qué? Porque las medidas son iguales, no te olvides. En un cubo las medidas de las aristas son iguales. Entonces esta figura vendría a ser un cuadrado. Recuerda que la medida de la arista es X. Esto también va a ser X. Y como DP cae perpendicularmente, en este caso al plano MQPN, que viene a ser la base del cuadrado, acá forma 90 grados. Entonces yo tendría acá un triángulo rectángulo, donde tengo X y X, que viene a ser la medida de los catetos de dicho triángulo rectángulo, que viene a ser este de aquí. Por teorema de Pitágoras, o si recuerdan los ángulos notables, cuando yo tengo un triángulo rectángulo donde tengo la misma medida de los catetos, la hipotenusa, que viene a ser ND, va a ser simplemente X raíz cuadrada de 2. Entonces yo voy a decir que DN viene a ser X raíz cuadrada de 2. Ahora, la medida de AN, que viene a ser la diagonal de mi cubo, yo sé que vale X raíz cuadrada de 3. Entonces todo esto vale X raíz cuadrada de 3. A este valor de DE, le voy a colocar un valor. Por ejemplo, le voy a colocar H, que viene a ser la altura de dicho triángulo. Lo que vamos a aplicar aquí es relaciones métricas en un triángulo rectángulo. Entonces, vamos a recordar el tema de relaciones métricas en un triángulo rectángulo. En este caso, tengo la medida de los catetos, la hipotenusa y su respectiva altura. Por fórmula, yo sé que la multiplicación de la altura por la hipotenusa, o sea, por X raíz cuadrada de 3, va a ser igual al producto de los catetos, o sea, X multiplicado por X raíz cuadrada de 2. De ahí vamos a hallar H en función de X. X y X se van, y ese raíz cuadrada de 3 pasa a dividir. Tendría que H va a ser igual a X por raíz cuadrada de 2 entre raíz cuadrada de 3. Pero tener presente que no podemos tener en el denominador raíz cuadrada de 3, entonces se racionaliza. Multiplicando por raíz cuadrada de 3 a ambos, yo tengo que H va a ser igual X por raíz cuadrada de 2 por raíz cuadrada de 3, raíz cuadrada de 6. Raíz cuadrada de 3 por raíz cuadrada de 3, eso es 3. Entonces ya tendría el valor de H. Ahora, yo tendría la medida de H. Tener presente que AE en el gráfico vale 2A. Entonces, esta distancia vale 2A. Y también yo sé que por dato, a mí me han dado el área de este triángulo AED. O sea, AED, que viene a ser este triangulito de aquí, yo sé la medida de esa área, el área de esa región. Entonces, yo digo aquí, del triángulo, en este caso del triángulo rectángulo AED,
que viene a ser este triángulo de aquí. Como yo tengo la medida del área, puedo usar la fórmula. Para este triángulo, la medida del área sería, como es un triángulo rectángulo, la multiplicación de los catetos. Sería 2 veces A multiplicado por H, y esto va a ser igual, la multiplicación de los catetos, no olvidemos entre 2. Y esto va a ser igual, por dato, a 2 raíz cuadrada de 2. Ahora, yo tengo H en función de X, que lo puedo reemplazar porque yo tengo que hallar X. Me faltaría saber A en función de X para poder reemplazar. En este caso, lo que voy a hacer aquí es 2 y 2 se eliminan y me quedaría A por H. Y esto va a ser igual a 2 raíz cuadrada de 2. A mí me faltaría hallar el valor de A en función de X para poder reemplazar y hallar el valor de X. A esto le voy a llamar ecuación número 1. Ahora, ¿cómo hallamos A? Tener presente que aquí es un triángulo rectángulo. Puedo aplicar teorema de Pitágoras. Tengo el valor de la hipotenusa, que es X. El valor de uno de los catetos, que es H, que está en función de X. Entonces, a partir de ello yo puedo hallar el valor de A. Entonces, lo que voy a hacer es aplicar teorema de Pitágoras. Entonces, yo voy a decir que del triángulo rectángulo AED vamos a aplicar el teorema de Pitágoras, donde la hipotenusa era X. Entonces sería la hipotenusa X al cuadrado igual a H elevado al cuadrado más 2A elevado al cuadrado. Recuerda que H y 2A eran catetos de dicho triángulo. Reemplazando, porque yo hallé el valor de H, que era X raíz cuadrada de 6 sobre 3 elevado al cuadrado. Entonces aquí vamos a hallar el valor de A en función de X para poder reemplazar en la ecuación 1. Entonces yo tendría aquí X al cuadrado va a ser igual. X raíz cuadrada de 6 sobre 3 al cuadrado sería X al cuadrado, raíz cuadrada de 6 al cuadrado, 6 sobre 3 al cuadrado, 9. Más 2A al cuadrado sería 4 veces A al cuadrado. Lo que voy a hacer X al cuadrado por 6 sobre 9 voy a pasar a restar. Yo tendría aquí que X al cuadrado menos 6 veces X al cuadrado sobre 9. Esto va a ser igual a 4 veces A al cuadrado. Haciendo la resta sería 9 por 1, 9 menos 6, 3 veces X al cuadrado sobre 9, y esto va a ser igual a 4A al cuadrado. 4 pasaría a dividir y yo tendría aquí que 3 multiplicado por X al cuadrado sobre 9 multiplicado por 4, y esto va a ser igual a al cuadrado. Simplificando, 3 y 3 me queda 3. Entonces yo tendría aquí que el valor de A al cuadrado va a ser igual a X al cuadrado sobre 3 por 4, 12. En este caso, para hallar el valor de A, 2 pasaría como raíz cuadrada y tendría X sobre raíz cuadrada de 12. Para ya no trabajar con la raíz cuadrada de 12, lo que voy a hacer es dejar el valor de A elevado al cuadrado. Entonces, dejemos el valor de A elevado al cuadrado. Entonces, una vez que ya tengo el valor de H en función de X y el valor de A en función de X, vamos a reemplazar en la ecuación número 1. Reemplazando en ecuación 1. Entonces, la ecuación 1 era A multiplicado por H igual a 2 raíz cuadrada de 2, donde usamos el dato del área sombreada de un triángulo. Reemplazando, en este caso tendría que H, yo sé que es X raíz cuadrada de 6 sobre 3. En este caso no tengo el valor de A, sino A al cuadrado. Para obtener el valor de A al cuadrado, lo que voy a hacer a ambos es elevado al cuadrado. Entonces, yo tendría aquí que A por H elevado al cuadrado va a ser igual a 2 raíz cuadrada de 2 elevado al cuadrado. Entonces yo tendría que A al cuadrado va a ser A al cuadrado y H al cuadrado va a ser H al cuadrado. Esto va a ser igual a 2 raíz cuadrada de 2 elevado al cuadrado. Sería 4 por 2, sería 8. 2 raíz cuadrada de 2 al cuadrado sería 8. Entonces, reemplazando, tendría A al cuadrado, yo sé que vale X al cuadrado sobre 12. Multiplicado por H, que viene a ser X por raíz cuadrada de 6, todo esto sobre 3. Y también elevado al cuadrado. Y esto va a ser igual a 8. Entonces yo tendría aquí que X al cuadrado sobre 12 por X por raíz cuadrada de 6 sobre 3. Sería raíz cuadrada de 6 al cuadrado, sería 6 multiplicado por X al cuadrado
sobre 3 al cuadrado, 9. Y esto va a ser igual a 8. Como puedes percatar, acá vamos a simplificar. Sexta 1, sexta 2. Y tendría x al cuadrado por x al cuadrado, x a la cuarta. Yo tendría 2 por 9 multiplicado por 8. Y esto va a ser igual a 2 por 8, 16. Y eso a su vez multiplicado por 9. Lo voy a dejar aquí para poder sacar la raíz cuadrada. Si yo saco raíz cuadrada a ambos, me saldría lo siguiente. Raíz cuadrada de x a la cuarta, sale x al cuadrado. Y esto va a ser igual a raíz cuadrada de 16, 4. Raíz cuadrada de 9, 3. ¿Qué voy a hacer aquí? Volver a sacar raíz cuadrada. Entonces, ¿qué me quedaría? Raíz cuadrada de x al cuadrado sale x, raíz cuadrada de 4, 2, y raíz cuadrada de 3 queda como raíz cuadrada de 3. Entonces, yo puedo sacar a ambos, a todo esto, raíz cuarta. Pero lo que hice es sacar a cada uno 2 veces la raíz cuadrada. Entonces, una vez que he sacado la raíz cuadrada o la raíz cuarta de todo esto, me sale que x es igual a 2 raíz cuadrada de 3. Como a mí me pedían hallar x, que era la arista del cubo, entonces yo ya tengo el valor de x. X, que es la arista del cubo, es 2 raíz cuadrada de 3. En este caso, metros. Entonces, eso va a ser la respuesta para el ejercicio número 4. Ejercicio número 5. Me dice, calcula el volumen de un tetraedro regular cuya área de superficie total coincide con la de un octaedro regular cuya arista mide 2 raíz cuadrada de 2. Entonces, a mí me mencionan dos poliedros. En este caso, un tetraedro y un octaedro. Ahora, a mí me mencionan tanto un tetraedro como un octaedro. Ahora, me mencionan de las aristas. En este caso, vamos a colocar aristas. Para un tetraedro, yo no sé cuánto es la arista. A eso le voy a colocar X. Pero me dicen que para un octaedro, su arista mide 2 raíz cuadrada de 2. Para un octaedro, la arista es 2 raíz cuadrada de 2. En este caso, metros. Ahora, también me dicen que el área de la superficie total, tanto para el tetraedro como para el octaedro, son iguales. Entonces, yo voy a decir que el área de la superficie para el tetraedro, vamos a aplicar la fórmula. El área de superficie de la arista elevada al cuadrado, yo le voy a colocar x al cuadrado, multiplicado por raíz cuadrada de 3. Eso viene a ser el área de la superficie de un tetraedro. Y el área de la superficie para un octaedro, su fórmula viene a ser la siguiente. 2 veces, en este caso la arista, elevada al cuadrado por raíz cuadrada de 3. Entonces, esto lo vamos a manejar mediante una tabla. Entonces, para un tetraedro su arista viene a ser x. Y para un octaedro su arista viene a ser 2 raíz cuadrada de 2. El área de la superficie de un tetraedro, en función de la arista, sería x al cuadrado raíz cuadrada de 3. Y el área de la superficie para un octaedro viene a ser 2, la arista elevada al cuadrado por raíz cuadrada de 3. Donde a vendría a ser, en este caso, 2 raíz cuadrada de 2. A mí me dicen que el área de esas superficies, tanto para el tetraedro y octaedro, son iguales. Entonces, yo voy a decir que el área de la superficie del tetraedro va a ser igual al área de la superficie del octaedro. Entonces, igualando tendría que x al cuadrado multiplicado por raíz cuadrada de 3, eso es igual a el área de superficie del octaedro, que viene a ser 2, por la arista, que vale 2 raíz cuadrada de 2 elevado al cuadrado por raíz cuadrada de 3. Lo que voy a hacer aquí es simplificar. Raíz cuadrada de 3 pasaría a dividir y se va. Lo que voy a hacer aquí es hallar el valor de x. Yo tendría aquí que x al cuadrado va a ser igual a 2 por 2 raíz cuadrada de 2 al cuadrado. Eso viene a ser 8. 2 por 8, 16. Entonces tendría que x al cuadrado va a ser igual a 16. Sacando raíz cuadrada tendría que x va a ser igual a 4
metros. Entonces la arista de mi tetraedro viene a ser 4 metros. Ahora, a nosotros nos piden hallar el volumen del tetraedro. Entonces, nos piden el volumen del tetraedro. Entonces, vamos a usar fórmula. Por fórmula, yo sé que el volumen de un tetraedro viene a ser igual a la arista que le he colocado x, sería x al cubo por raíz cuadrada de 2, todo esto dividido entre 12. Lo que vamos a hacer aquí es desarrollar. Entonces yo tendría aquí que el volumen va a ser igual. X, que viene a ser la arista de mi tetraedro, vale 4 y sería 4 al cubo por raíz cuadrada de 2, todo esto sobre 2. Entonces yo tendría aquí que el volumen va a ser igual a 4, lo que voy a hacer es 4 al cuadrado por 4, o sea 16 multiplicado por 4. Todo esto por raíz cuadrada de 2, todo sobre 12. ¿Por qué hice eso? Para que se pueda observar la simplificación. Por ejemplo acá, cuarta 1, cuarta 3. Entonces me quedaría que el volumen va a ser igual a 16 multiplicado por raíz cuadrada de 2, todo eso dividido entre 3. Como es volumen, las unidades serían metros cúbicos. Entonces, a nosotros nos pedían hallar el volumen del tetraedro, entonces el volumen del tetraedro era 16 raíz cuadrada de 2 sobre 3 metros cúbicos. Entonces, eso va a ser la respuesta para el ejercicio número 5. Ejercicio número 6. Me dice, la arista de un octaedro regular mide 6. Entonces, yo tengo aquí un octaedro regular cuya medida de la arista vale 6. Me dicen, calcula la distancia del centro del octaedro a una cara. Entonces, para yo hallar el centro de un octaedro, lo que voy a hacer es considerar a la base, en este caso lo voy a nombrar A, B, C y D. En la parte superior V y en la parte inferior B. Entonces, para yo hallar el centro del octaedro, lo que voy a hacer es interceptar todas las diagonales. En este caso, de la figura ABCD, trazo las respectivas diagonales y a su vez también voy a trazar la diagonal VB. Tener presente que la diagonal sería AC, la diagonal BD y la diagonal BP, que van a chocar en un punto que va a ser este punto de aquí, que le voy a llamar el punto O. Ahora, me piden hallar la distancia de este centro a una de las caras. En este caso voy a considerar a esta cara. Entonces la distancia va a ser hasta chocar a la cara de dicho octaedro y a su vez le va a chocar en forma perpendicular. Entonces a mí me pide hallar esa distancia que le voy a llamar aquí X. Entonces vamos a desarrollar eso. Ahora, tener presente aquí que en un octaedro regular la medida de las aristas van a ser iguales. Entonces si esto es 6, esta arista también valdría 6, acá también vale 6. Todas las aristas van a ser iguales, o sea, van a tener la misma medida. Ahora vamos a tratar de hallar la distancia de O hasta este punto que le voy a llamar a este punto Q. Vamos a hallar la distancia de O a Q, o sea X. Lo que voy a hacer ahora es, de este centro, con respecto al vértice superior B y el superior P, voy a trazar una línea. En este caso, esa línea viene a ser la diagonal o una de las diagonales de mi octaedro. Esa diagonal cruza, en este caso, al plano ABCD en forma perpendicular. Entonces, si yo trazo una línea, o mejor, o trazo la diagonal AC, por ejemplo, la diagonal AC o la diagonal BD, le va a chocar en forma perpendicular. Ahora, lo que voy a hacer aquí es lo siguiente. Como el punto O ha chocado a un punto Q que pertenece a la cara, yo voy a trazar un segmento de B hasta un punto en la arista CD. Entonces lo que hago acá es trazar
una línea que va a pasar por el punto Q. ¿Qué pasa? Y que le choca esta línea con esta recta de la cara COD en forma perpendicular. Tener presente que la cara en este caso tiene las mismas medidas, o sea, vendría a ser un triángulo equilátero. Ahora, lo que voy a hacer aquí es lo siguiente. Entonces, observemos algo. Recuerda que las aristas valen 6. Entonces, el lado o la arista AB también valdría 6. La arista BC también valdría 6. AD también valdría 6 y DC también valdría 6. O sea, tienen las mismas medidas. Ahora, observa aquí en el plano de mi octaedro vendría a ser un cuadrado. Como tienen las mismas medidas, la figura vendría a ser un cuadrado. Por lo cual, cada uno de los ángulos que hay en sus respectivos vértices van a ser un ángulo recto. Entonces yo puedo decir aquí que este ángulo va a ser un ángulo recto. Entonces yo puedo observar que el triángulo ABC, ese triángulo viene a ser un triángulo rectángulo. Como la medida de sus catetos AB y BC valen 6, yo podría saber la medida de la diagonal AC, que viene a ser la hipotenusa de dicho triángulo. Si esto es 6 y acá también es 6, la medida de la hipotenusa va a ser 6 raíz cuadrada de 2. Si aplicas teorema de Pitágoras o relación de lados para un triángulo rectángulo notable. Entonces yo voy a decir que AC, que es la diagonal de la base, o la hipotenusa de dicho triángulo, valdría 6 raíz cuadrada de 2. Pero como O es centro, divide a la diagonal en dos partes iguales. Entonces yo voy a decir que esta distancia de aquí va a ser igual a la distancia que está aquí. Si todo vale 6 raíz cuadrada de 2, dividiendo en dos partes, esta medida de aquí va a ser 3 raíz cuadrada de 2. Y esta distancia también va a ser 3 raíz cuadrada de 2. Ahora, tener presente que O es el centro de mi octaedro, que divide a la diagonal en dos partes. Tener presente que BE también viene a ser diagonal de mi octaedro. Entonces le divide en dos partes. Y esas dos partes también van a ser iguales, se van a dividir en partes iguales. Tener presente que en el octaedro las medidas de las diagonales, de las tres diagonales que se presentan, porque acá hay una, acá hay otra diagonal y acá habría otra diagonal. Las medidas de esas tres diagonales son iguales. Por lo tanto, si esta diagonal vale AC, yo voy a decir que BP también es una diagonal de la misma medida. Entonces yo voy a decir aquí del octaedro, voy a decir que AC va a ser diagonal. También voy a decir que BP también es diagonal. VP es diagonal. Por lo tanto, para un octaedro se cumple que la distancia de las diagonales, o sea, AC, va a tener la misma medida que VP. Y a su vez, eso vale 6 raíz cuadrada de 2. Entonces, como O es el centro, punto medio de cada una de esas diagonales, entonces van a tener la misma medida. Esta distancia va a ser igual a la distancia que está aquí. Si del vértice al centro vale 3 raíz cuadrada de 2, entonces del centro al vértice, esta distancia también va a ser 3 raíz cuadrada de 2. Acá abajo también va a ser 3 raíz cuadrada de 3. Ahora, no olvidemos también que acá es 90 grados. En cada uno de los vértices de mi plano, en este caso de mi octaedro, va a ser 90 grados. Entonces acá yo voy a decir que también es 90 grados. Acá también voy a decir que es 90 grados y aquí también es 90 grados. Ahora, lo que voy a hacer es del centro trazar una paralela a uno de los lados. En este caso, paralela al lado AD. Entonces yo trazo una paralela que va a chocar en un punto que le voy a llamar punto M del lado de C. Como es una paralela, recuerda que va a ser paralela al lado AD. Como AD es perpendicular, esta distancia también va a chocar perpendicularmente a la arista DC. Entonces yo voy a decir aquí que acá también va a ser perpendicular. Como es centro, recuerda que este centro es punto medio de las diagonales, también va a ser punto medio de los lados.
Si todo esto vale 6, desde el punto M hasta el extremo también valdría 6. Pero como esto es punto medio, divide en dos partes iguales. Entonces esta distancia sería 3 y esta distancia también sería 3. Ahora, observemos algo. Como OM es una recta o es un segmento que pertenece al plano, ese plano a su vez es perpendicular al lado o al VO. Es perpendicular al plano. Entonces a su vez también va a ser perpendicular a cualquier segmento que contenga dicho plano. Entonces VO es perpendicular al segmento OM. Ahora, observemos aquí, 90 grados, acá también es 90 grados. Por el teorema de las tres perpendiculares, si esto es 90 grados y acá también 90 grados, esta distancia de aquí también va a ser 90 grados. Como esta cara viene a ser un triángulo equilátero, esta distancia que viene a ser su altura de dicho triángulo también va a ser una mediana. Entonces va a dividir a la arista en dos partes iguales. Recuerda que la arista vale 6. Entonces al dividir en dos partes iguales, esta medida va a ser 3 y esta también va a ser 3. Ahora nosotros vamos a buscar el valor de VM. Recuerda que la arista BC es 6. Entonces, si tú analizas este triángulo de aquí, vendría a ser un triángulo rectángulo, donde la hipotenusa va a ser VC y uno de los catetos va a ser MC. Aplicando el teorema de Pitágoras, yo podría obtener la medida de VM, que va a ser 3 raíz cuadrada de 3. Ahora, si tú tienes presente que para un ángulo notable, donde la hipotenusa es el doble de los catetos, los ángulos que están aquí son ángulos notables, cuyos ángulos vienen a ser 30 y 60. Ahora nosotros lo que vamos a analizar es el triángulo VOM. Entonces yo voy a decir aquí, del triángulo rectángulo VOM. Entonces, de este triángulo que está aquí. Se lo voy a dibujar. Entonces más o menos sería de esta forma. Donde acá va a ser M, este punto va a ser O y este punto va a ser U. Como te puedes percatar, se ha trazado una altura OQ para dicho triángulo. Entonces acá voy a trazar la altura OQ. Entonces vamos a colocar sus respectivos valores. Yo observo que OM vale 3, OM vale 3. Observo que OV es 3 raíz cuadrada de 2. OV es 3 raíz cuadrada de 2. Y VM es 3 raíz cuadrada de 3. O sea, VM es 3 raíz cuadrada de 3. En este caso, OQ es X, es lo que me piden hallar. Entonces, que voy a aplicar aquí relaciones métricas. Recuerda que acá es 90 grados. En el vértice de O es 90 grados. Relaciones métricas en el triángulo rectángulo. Entonces, aplicando la fórmula de relaciones métricas en triángulo rectángulo, yo tengo los catetos, la hipotenusa y su respectiva altura. Entonces, el producto de la altura con la hipotenusa, o sea, x por 3 raíz cuadrada de 3, va a ser igual al producto de los catetos, a 3 multiplicado por 3 raíz cuadrada de 2. Entonces, lo que vamos a hacer de aquí es hallar el valor de x. 3 y 3 se van. El raíz cuadrada de 3 pasa a dividir. Te dirá que x va a ser igual a 3 por raíz cuadrada de 2, todo eso entre raíz cuadrada de 3. Lo que vamos a hacer aquí es racionalizar. Multiplico por raíz cuadrada de 3 y aquí raíz cuadrada de 3. Entonces yo tendría el valor que x va a ser igual. 3 por raíz cuadrada de 2 por raíz cuadrada de 3 es raíz cuadrada de 6. Todo esto sobre raíz cuadrada de 3 por raíz cuadrada de 3, eso es 3. Entonces, ¿qué observamos aquí? Observo que 3 y 3 se van a simplificar. Entonces yo tendría que el valor de x va a ser igual a simplemente raíz cuadrada de 6. En este caso va a ser metros. Entonces, como a mí me pedían ya la distancia, OQ, que es x, eso va a medir raíz cuadrada de 6 metros. Entonces, la respuesta para el ejercicio número 6. Ejercicio número 7. Me dicen, calcula 2x si el sólido mostrado es un octaedro regular. Entonces, tengo mi figura que es un octaedro regular. Me pide hallar el valor de x, o sea, el ángulo que está aquí.
En este caso, acá el ángulo es X, a mí me piden hallar 2X. Tener presente que el ángulo está formado por la arista AB y su respectiva diagonal o una de las diagonales del octaedro. Tener presente que para un octaedro regular la medida de las aristas son iguales. No hay que olvidarnos eso. La medida de las aristas son iguales. Entonces, vamos a desarrollar eso. Lo que voy a hacer aquí es, como acá el AF viene a ser diagonal de mi octaedro, entonces voy a decir del octaedro, AF viene a ser su diagonal. Lo que voy a hacer aquí es ubicar el centro del octaedro. Para eso voy a trazar la diagonal BD. Entonces, más o menos la diagonal sería de esta forma. Choca en un punto que le voy a llamar el punto O. Entonces yo voy a decir que BD también es diagonal. Ahora, tener presente que esta diagonal AF choca perpendicularmente al plano BCDE. Como choca perpendicularmente al plano BCDE, yo tengo una recta o un segmento BD que pertenece al plano. Entonces, AF es perpendicular al plano, también va a ser perpendicular a ese segmento. Entonces aquí va a ser 90 grados. Entonces, la diagonal AF va a ser perpendicular a la diagonal BD. Como el plano también es un cuadrado, tener presente que al trazar las diagonales también son perpendiculares. Entonces, en conclusión, la intersección de las tres diagonales siempre van a ser perpendiculares. Ahora, nosotros tenemos que analizar el valor del ángulo X, que viene a ser este de aquí. Observamos que tengo la arista, que la medida de la arista no sé cuánto vale, entonces yo le coloco A. Si tengo la arista, puedo saber la medida de la diagonal. En este caso analicemos esta diagonal BD. Recuerda que aquí es 90 grados. En un octaedro, esta base viene a ser un cuadrado. Si esto es A, acá también va a ser A, toda esta distancia. Como es un triángulo rectángulo, la hipotenusa sería A raíz cuadrada de 2. Pero como este punto viene a ser el centro de la diagonal, ha dividido en dos partes a la diagonal. Sería A medios. Pero para no trabajar con fracciones, lo que voy a hacer es a la medida de la arista llamarle 2 veces A. Entonces aquí sería 2 veces A y aquí también sería 2 veces A. La diagonal sería, en este caso, BD, viene a ser la diagonal o la hipotenusa de un triángulo rectángulo. Entonces yo voy a decir aquí que de la figura, la diagonal BD va a ser igual. Como los catetos para un triángulo rectángulo es 2A, la hipotenusa sería 2 veces A raíz cuadrada de 2. Como a su vez O es el centro, ha dividido la diagonal en dos partes iguales. Entonces, como la diagonal vale 2A raíz cuadrada de 2, cada una de esas partes va a ser la mitad. Entonces, esta medida sería A raíz cuadrada de 2, y esta medida acá sería A raíz cuadrada de 2. Tener presente como este punto O también es el punto medio de la diagonal AF. Entonces, va a tener la misma medida. Esta distancia OF va a ser igual a OA. Que va a ser también la misma medida que va a ser de BO y OD. Como BO vale A raíz cuadrada de 2, esta medida de aquí también va a ser A raíz cuadrada de 2. Ahora, si tú puedes observar aquí, yo tengo un triángulo rectángulo. Esto viene a ser un triángulo rectángulo. Entonces yo voy a decir aquí, del triángulo rectángulo, en este caso, BOA, o B. Lo que vamos a hacer es dibujar dicho triángulo rectángulo. Entonces, vamos a dibujar el triángulo rectángulo. Este punto O, que contiene el ángulo recto, va a estar aquí. El punto A, o el vértice A, está en la parte superior. Y este punto vendría a ser B. Tener presente aquí que el ángulo acá es X. Este va a ser X. Observemos que los catetos para este triángulo rectángulo, BO vale A raíz cuadrada de 2. Y OA también vale A
raíz cuadrada de 2, porque estas dos distancias eran iguales. Y en este caso, la arista AB era 2 veces A. Como te puedes percatar, tengo un triángulo rectángulo donde la medida de los catetos son iguales. Este cateto vale A raíz cuadrada de 2 y este cateto también vale A raíz cuadrada. Como es A raíz cuadrada de 2 y es la misma medida de los catetos, si este ángulo vale X, este ángulo también va a ser X. Entonces estaría hablando de un triángulo rectángulo de catetos iguales. Eso es un triángulo rectángulo notable. Eso se cumple para un triángulo rectángulo de 45 grados. Entonces yo voy a decir aquí que X va a ser igual a 45 grados. Entonces este ángulo de aquí es 45 grados. Entonces yo voy a decir aquí que este ángulo también va a ser 45 grados. Porque es un triángulo rectángulo de catetos iguales. Entonces también sería un triángulo isósceles. Si hace la suma de ángulos internos, x más x, 2x, igual a 90. Entonces x también sería 45. Pero a mí me piden hallar 2x. Entonces yo digo acá que nos piden 2x. Entonces eso va a ser igual a 2 multiplicado por x, que es 45. Y 2 por 45, eso es igual a 90 grados. Entonces, como a mí me piden hallar 2x, entonces 2x es igual a 90 grados. Entonces, esa es la respuesta para el ejercicio número 7.